buenas noches, historiadores. Estamos aquí listos a 10 días de la Navidad, a 9 días de que llegue Santa Claus. Así que vamos a acompañarlos un ratito más en los últimos en vivo de este año, aquí en HC Historia Contemporánea, en una charla entre historiadores. Nos acompaña esta noche el doctor Manuel García. Hola a todos. Y David Cabrera. Muy buenas noches. Que no es doctor, pero creo que ya está por ser licenciado, ¿verdad? Ya lo eres, ¿no? Sí, ya. Bueno. Ok, pues bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de este tema esta noche, que dice aquí, en intento de reconquista de México. Vamos a dar contexto. Es un tema que ustedes eligieron en su mayoría, así que no se valen reclamos. Y pues antes de que sigamos, por favor, denle me gusta, compartan, comenten y sobre todo déjenos sus preguntas y comentarios en el chat. Aquí vamos a estar. Hasta ahorita no tenemos ninguna preguntita, pero vamos a estar viendo a lo largo de este en vivo. Pues bueno, vamos a empezar a hablar de esta reconquista y antes de que iniciemos propiamente, platícanos, Mariano, ¿por qué propusiste este tema? Mira, es algo que no se sabe. Como que hay ciertos huecos en la historia de México de acciones que por un lado han sido muy exitosas por parte de ese México independiente, pero que están llevadas a cabo por personajes que los hemos mandado al archivo, a la banca histórica, como es el caso de Antonio López de Santana y Manuel Mier Terán, que efectivamente se enfrentan a una reconquista española, porque España, sobre todo bajo el gobierno de Fernando VII, nunca aceptó la independencia. Estudiamos nosotros la historia de México vista desde el lado de aquí, desde el lado de nosotros, pero no hemos visto qué pasó desde el lado español. El lado español tiene una gran complejidad en ese momento entre la situación real que tenía España. España era un país no moderno en cuanto a finanzas públicas, era un gobierno prácticamente quebrado, que no pudo ganar las guerras de independencia, y no tanto por habilidad, sino por falta de recursos. Las independencias de América se dan así, y Fernando VII recurre a cuanto pudo. Él habla con los ingleses, les ofrece a los ingleses darles parte de las colonias españolas para que lo apoyen, para que éstas no se independizaran, y cuando se logran independizar es una negación, es tratar de tapar el sol con un dedo. Y entre sus planes, porque este plan de la reconquista, que nada más fue una vez, no hubo otra vez, hubo un sueño un poquito de meter la mano de España cuando vino la intervención francesa en el 62, pero tal como reconquista fue el único caso, fue algo que salió de la mente de Fernando VII. Él organiza este planteamiento, es apapachado por sus consejeros, tienen información de México muy incorrecta. La información que llega a España es que México era un caos, lo cual no era equivocado, efectivamente era un caos, pero eso no quiere decir que las clases dominantes no quisieran que regresara a España. Ese es uno de los primeros errores que tiene, y entonces empieza a hacer sus planes. Va a nombrar, como ya lo veremos más adelante, a una persona no adecuada, como fue Isidro Barradas. Isidro Barradas tiene problemas de personalidad fuertes, y la planeación, incluso la elección del lugar donde van a invadir a México, es incongruente, incorrecta. Fue todo mal, pero fue el único caso de reconquista que tanto temían los nuevos países americanos. Esa es la razón por la cual queríamos conquistar a Cuba y a Puerto Rico, porque estaba llena de soldados españoles y se sabía que en cualquier momento iban a tratar de reconquistar. El único caso que se dio fue en el caso de Barradas, y le salió muy, muy mal. Entonces de ahí, pues como que le cayó el 20 a Fernando VII, y a regañadientes pues ya no pudo hacer mayor cuestión. Ok,
Muchas gracias por esta introducción. Nosotros no somos expertos en el tema, pero el doctor Manuel García sí tiene una formación más amplia en este aspecto. David, ¿algo que quieras comentar antes de pasar a los comentarios de la audiencia? No, adelante, adelante. Muy bien, pues bueno, vamos a saludar a Alejandro Cadena, que nos acompaña esta noche. Saludos a Facundo Barrero, que hacía Santa Ana, es con doble N, por favor. Antonio López de Santa Ana, a Jan Bueno, Jaimes, espérame, ahorita le respondemos. ¿Y cómo acabó en México debiendo a España? Ahorita vamos a responder eso. Y Salve Imperatos nos saluda también con un hola, hola. ¿Y qué hacía Santa Ana en ese momento? Pues todavía tenía sus dos piernas. todavía las tenía, Todavía. era el hombre providencial en Veracruz, en el estado de Veracruz, era el hombre que tenía trato al momento de la independencia con los jefes militares españoles que se van a trincherar en San Juan de Ulúa, después se van a ir y él queda como, hay que entender que él lidera los dos, los dos movimientos en contra de Iturbide, tanto el plan de Casamata como el plan de Veracruz. Y eso le da un prestigio a nivel político nacional enorme. Entonces es un individuo muy joven en ese entonces, pero que ya está en la primera línea de los dirigentes del país. Tendríamos que los dirigentes del país, si nos vemos por la independencia, era Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, y pues él estaba ya en la palestra. Y ahí va a demostrar sus grandes habilidades, no como militar, pero sí como organizador de levantar ejércitos. Él arma un ejército, lo liderea, va a ser apoyado por Manuel Mier Terán y van a derrotar. O sea, eso es algo que no le podemos negar. Va a derrotar a España contra una fuerza que sí querían hacer daño, o sea, no vinieron a jugar. Se ha manejado mucho de que él no hizo nada, de que fue por el vómito negro, por las situaciones del clima en Tampico, lo cual es cierto, eso influyó, pero tuvieron que presentarles batalla y la presentaron bien, de manera bien planeada, y eso tenemos que reconocérselo a Santana. Santana organiza este tipo de cuestiones y es una gran victoria para México en ese entonces, que reafirma su independencia y también hay una parte importante. Ya me desvié un poquito de la pregunta de Santana. Santana, como decía, estaba pues siendo el hombre fuerte de Veracruz. Pero nada más para terminar la idea de lo que les comentaba, de alguna manera frena los intentos de los peninsulares que estaban en México, que eso sí querían que regresara a España, porque es lo que les daba tranquilidad. No olvidemos que acababan de darse dos expulsiones importantes de españoles, una en 1827 y otra en 1828, muy injustas, muy atrabilarias, pero eso había generado entre ellos la inquietud de decir ojalá España viniera a defenderlos, y Santana les pone el parón. Pero bueno, ¿algo más que quieran comentar al respecto de esto? No. Nos saluda Rogelio Vega, que dice que las pocas veces que nos puede ver en vivo y que aprende mucho con nuestro contenido. Muchas gracias. Bueno, antes de seguir, hay que entender que México sí se independiza, y es una de las razones por las cuales hay un sentimiento también muy hispánico. Se independiza como imperio. Esto es muy importante entenderlo. Y la corona iba a ser ofrecida, o fue ofrecida incluso, si mal no recuerdo, a Fernando VII, rey de España, y se le ofrecía la corona de México. O sea, digamos como un tipo de mancomunidad. ¿Ok? O sea, sí era un país independiente, pero tenía como jefe de estado a este rey, ¿no? Este monarca. Y eso va a explicar en gran medida el por qué hubo todavía estos movimientos
para traer de nuevo el dominio español. No estoy diciendo que fuera ni bueno ni malo, eso a mí no me corresponde juzgarlo, pero era algo que se veía con cierta naturalidad. Y hay que recordar que insisto, el acta de independencia es del Imperio Mexicano. O sea, no es una república, aunque hay un gran sentimiento republicano, porque pues era la moda en aquel tiempo, el pensamiento, era lo más común. Si te independizas, te haces república, ¿no? Tal vez la excepción a esta regla fueron tanto México en su momento como Brasil, que se independiza como Imperio de Brasil. Y ahí hay una cosa muy rara con este Pedro, ¿no? Pedro I de Braganza. Y pues bueno, a pesar de que se hace esta independencia y a pesar de todos los asegúnes que se logran, porque la verdad es que hay que ser muy justos, no se reconocía a todo el mundo como parte del nuevo gobierno. De hecho, Guerrero no firmó el acta de independencia y pues ahí está como que un primer problemilla, ¿no? De representación. Pero bueno, al final se logró la independencia y como dijo Mariano, Fernando VII, más allá de ver en una forma pragmática, que a mi parecer ahí se equivoca, decide entrar en montarse en su macho, como decimos acá, y no reconocer esta independencia, no reconocer nada, y eso le deja las puertas abiertas a pues, Iturbide para que no solo declare la independencia, sino que él luego se corona emperador con ahí un movimiento popular ahí medio raro. Pero esto es parte del por qué hay un sentimiento monárquico en el país. O sea, el sentimiento de la monarquía no va a morir de todo, sino hasta después de la intervención francesa. Y aún así hay algunos que otros suspiran, pero no se vuelve viable. Y aquí es muy importante señalar esto, porque eso explica también que había un cierto temor de los nuevos gobernantes mexicanos de que hubo una insurrección de parte de las personas españolas peninsulares que vivían aquí. Aquí vamos bien, ¿quieren comentarme algo y complementarme algo? No, yo creo que está muy correcto. Yo nomás, ahondando a lo que tú dices, es bien importante, a nosotros nos cuesta mucho trabajo entender eso de la mancomunidad, el que alguien puede preguntar cómo que nos independizábamos de España si el rey iba a ser Fernando VII. Ujú. La respuesta la tengo que dar comparando con la Gran Bretaña. El Canadá actualmente hoy es un país totalmente independiente de Inglaterra, pero su jefe de Estado es ahorita el rey Carlos III, Ujú, mismo que es de Inglaterra. Y ujú, ni Canadá pertenece a Inglaterra, ni Inglaterra pertenece a Canadá. Lo que pasa es que dentro de estos regímenes monárquicos se pueden dar estos. Carlos V fue emperador de Alemania y fue rey de España. Y ni Alemania pertenecía a España, ni España pertenecía a Alemania. Eh, ujú. Eso nos cuesta mucho trabajo, por eso dicen que Iturbide no consiguió la independencia porque se la ofreció a Fernando VII, ¿no? Se valía. Ahora, vuelvo a lo que decía yo en un principio, que a veces nos olvidamos de ver qué pasaba en España. Dentro de España fueron muy torpes en no agarrar esta postura que venía desde las primeras cortes que se hicieron bajo la Constitución de 1812, que ya Ujú, empezaban a hablar de la posibilidad de que se mandara un príncipe español a gobernar estas tierras y cambiar el concepto del virreinato. Se le ofreció primero el trono a Fernando VII y si él no lo aceptaba, se le ofrecía a sus hermanos, a Carlos María Isidro y a Francisco de Asís, los cuales nadie lo aceptó, nadie le importaba el meterse esto. La tercera posibilidad era ofrecérselo a un príncipe de alguna casa reinante. Nadie se interesó y obviamente viene el movimiento que bien mencionaba Ricardo, de, de, de Iturbide, apoyado por el ejército que estaba posesionado de la Ciudad de México y lo van a convertir en emperador. Pero hubo la oportunidad de que pudieran quedarse con un país independiente, pero sin romper los lazos con España, lo cual no lo aceptaron.
Sí, perdón, es que tengo que activar siempre mi micrófono. Sí, de hecho, esa es una de las grandes, yo creo que graves errores en la percepción de lo que era un país independiente. No tuvieron la visión, digamos, de verlo como la mancomunidad británica. Ujú, ujú. Más allá de que ahorita se esté independizando o cambiando a repúblicas algunos países o no, eso no es ahorita el tema, sino verlo como una forma de provocar una alianza al final, Ujú, pero ujú. no se tuvo esa visión porque Fernando, pues bueno, tenía una idea muy, muy rancia respecto a lo que era pues el ejercicio de la monarquía. Y Era también ya hay, perdón, perdón, era ya un dinosaurio dentro de las casas reinantes. Era de las pocas casas reinantes que seguían manejándose de manera absoluta. bueno, también estaban los Austria, bueno, los de Austria, en el imperio austriaco todavía era bastante absolutista Ujú, y eso fue lo que tuvo que negociar con el paso, perdón, de los años. De hecho, hay que recordar que regresa el absolutismo en muchos sentidos con el Congreso de Viena, ujú, ujú. pero ya ahí mismo ya se nota su anacronismo y cómo se va a ir resquebrajando. Como nos dijo Saúl, que por cierto lo saludamos porque no nos pudo acompañar hoy por un motivillo personal, este, pues él decía, y lo estoy parafraseando, querían regresar el tiempo, pero el tiempo, pues no se puede. Había pasado demasiadas cosas, demasiadas ideas. Claro. Había una constitución de 1812 que, salvo las personas en condiciones de esclavitud, que bueno, o sea, era un concepto todavía ahí peleado en esa época, todos los habitantes del imperio hispánico eran españoles. Ujú. Y estoy hablando desde Filipinas hasta la Alta California, o sea, Así es. va parejo. Y lo cual, en lugar de haber aprovechado esa dinámica, pues el monarca, él no tuvo esa visión, por ejemplo, como fueron teniendo los monarcas británicos, de ir pues perdiendo poder, pero a la vez manteniendo unido el imperio. O sea, eso no se le ocurrió. Acá perdió poder, perdió el imperio. También hay que matizar eso a la hora de compararlo con los ingleses. Los ingleses, cuando tienen esa visión, ya es en el siglo XX. Ujú, En el siglo XVIII y XIX, pues vamos a ver que con Estados Unidos no lo aplicaron. Estados Unidos sí se le salió de las manos completamente, que tal vez era de las colonias más productivas para ellos, porque también era parte de la época. ujú. Aparte de la época era difícil entender estos movimientos de independencia. Hay que entender también el momento en que vivían, ¿no? Sí, sí, también, digo, es que, bueno, o sea, al final de cuentas que lo estoy juzgando un poquito de acuerdo a mi criterio, pero era también ver las cuestiones de ventajas. Pero en este momento, él vio como en peligro su estatus de gobernante absoluto y Claro, no vio las ventajas de, por ejemplo, él no ser el responsable del desastre del gobierno. claro, claro, claro. O sea, Bueno, y también, perdón, sí, David. perdón, también tal vez ver que qué ideas estaban predominando en materia política dentro de las mismas colonias, ¿no? Con los partidos masones, partidos, podría Ujú, decirse, con los ujú. yorquinos y con los escoceses, que si bien en los textos que leí los simplifican diciéndoles a los escoceses como conservadores y los yorquinos como liberales, Ujú. que era un poquito más complejo, ¿no? Y tienen esta idea antiimperialista, antimonárquica, y de repente ponerlo, como tú dices, lo más al punto, lo más conveniente, choca con esta parte de no, eres un monarca y no entras en mi idea de gobierno, de política. Ujú. Sí, que Mira, de... Ay, perdón, perdón. no, 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 tú, adelante, adelante. No, y de hecho muchos usuarios aquí en nuestro canal siempre dicen, es que si no nos hubiéramos alejado de España, no nos hubiera tocado de verle Inglaterra, Francia, además. Eso ya son suposiciones, porque hasta donde yo recuerdo España estaba endeudada hasta, Quebrada, ajá, que era un aparte, gobierno quebrado. sí, o sea, casi siempre. Entonces no era como que salvaguarda de nada.
Tal vez se hubiera guardado una unidad política, cultural, una mejor idea de defensa en general. Y tal vez, o sea, esos ya son tal vez asegúnes, pero ahí queda la idea del qué hubiera pasado si, ¿no? O sea, nos queda la contracultura, digo la contracultura, la historia contrafactual, una disculpa por decir contracultura, pero no creo que hubiera pasado algo así. Lo que sí es cierto es que nos queda la idea de una idea muy romántica de lo que hubiera pasado con estas posibles uniones, pero también nos queda la noción de que al final de cuentas el rey no quiso, o sea, eso sí lo tenemos seguro. No quiso, no pudo o no estuvo en su visión tener una mayor flexibilidad y una visión más pragmática del gobierno, y tampoco se pudo, porque pues no pudo, sus mismas circunstancias se lo impidieron, yo creo, porque aparte cuando se da la independencia estaba enfrentando una revolución, ¿no? En su país, una revolución liberal. Uh-huh. Si mal lo recuerdo, o sea, son demasiados factores, yo lo estaba llevando como para entender un poquito en lo general este sentimiento todavía promonárquico, prohispánico, que tienen muchos como Lucas Alamán, digo que a mí se me hace lo más normal del mundo, en ese momento, porque se les tacha a estas personas de traidores, pero no lo entendemos porque para ellos, para las personas actuales, pues caray, o sea, habían conocido este sistema de gobierno toda su vida y al ver que cae, pues para ellos les es muy difícil aceptar otro. A mí lo parece lo más normal del mundo, que no lo acepten tan fácil. ¿Cómo ven ustedes? No, definitivamente. Además, volviendo a lo que tú comentabas de España, que estábamos comentando de que estaba quebrado, España no era un estado medianamente moderno. Uh-huh. Era un estado gobernado a nivel familiar, que ya aunque estuvieran países con absolutismo, como bien decía, España se renueva la Inquisición. España, cuando entra la Constitución en 1812 y liberan a Fernando VII de su prisión con Napoleón, lo primero que hace es derogar la Constitución y volver a establecer el absolutismo hasta 1821, cuando es la rebelión en la isla de León, y que da el traste con poder acabar con las independencias en Sudamérica. Pero no tenía sostenes, o sea, no era un sistema donde se cobraran impuestos de una manera efectiva, como ya pasaba en Inglaterra, en Holanda, en Estados Unidos. Aquí todo se manejaba por préstamos forzosos, apoyos, a cambio de negocios que podían hacer, y eso no llevaba a nada. Él, cuando después en el 23 vuelve a instaurar el absolutismo, pues ya era un bicho raro, ya era una cuestión que no podía operar dentro de la misma España y que le va a tronar a su muerte. Aguantó pues porque pues había una inercia fuerte en España, pero a partir de su muerte España va a estar sumida en una guerra civil, la de los carlistas, prácticamente todo el siglo XIX. Entonces España está en una situación fatal en cualquier concepto. Sí, sí, de hecho, también algo que no hacemos esa comparación aquí en México, y creo que estarán de acuerdo los tres, no hacemos la comparación en México con España. Y es muy malo, muy limitado, porque no entendemos que una cosa va luego pegada con otra. Lo que le pasa a España luego le pega aquí a México. Aunque no perdieron las posiciones en el Caribe, que eran extremadamente valiosas, el hecho de haber perdido prácticamente todo el imperio ultramarítimo fue un golpe muy duro para España. No, y además que les pegó económicamente, no nada más a nivel orgullo y cuestión de política, les pegó en su bolsillo, porque ya no les entraba el dinero, el oro, la plata que salía de América, de Perú y de México, entonces tenía que pelear. Ahora, también hay que ver una cuestión. A partir de que se instaura la República en México, en 1824, salvo
ese lunar que se llama Guadalupe Victoria, que termina su gobierno razonablemente, no, tuvo levantamientos, se levantan contra él Nicolás Bravo y se levanta Vicente Guerrero y los llega a someter, pero a partir de Guadalupe Victoria es un desastre. El segundo gobierno, el de Vicente Guerrero, es un gobierno de un golpe de Estado, donde se forza al candidato triunfante a renunciar a la presidencia. Entonces eso llegaba matizado a España, y en España decían, pues esto es un desastre, esta gente ha de estar esperando que lleguemos con nuestra bondad a volverlos a gobernar para que sean felices. Fue una pésima lectura, una cosa no tenía que ver con la otra. Que nosotros fuéramos un desastre en nuestro gobierno no quiere decir que estábamos esperando el desastre que era España, que nos estaba dejando en esa cuestión. El virreinato ya para estas épocas era un absoluto desastre. Sí, sí, de hecho, algo que insistimos mucho en este canal, y que hemos hablado de temas de México, es que el siglo XIX es muy malo para México, o sea, muy, muy malo. No es por ser fatalista, no es por ser exagerado, pero vamos, un presidente estable en casi 40 años no es bueno. Entonces, bueno, aquí... esta es una pregunta que me parece muy importante. ¿Cómo era la educación de los reyes españoles? ¿Cómo era? Pregunto esto para entender por qué no intentaron agregar ideas nuevas. Es una buenísima pregunta, pero yo al menos no tengo la respuesta. No puedo contestarles algo. Ajá. La educación de los reyes era teológica. Seguían siendo educados como gentes que Dios los había elegido por la gracia de Dios. Entonces, su preparación era medianamente militar y fuertemente católica, o sea, la fuerza de la Iglesia Católica. No me acuerdo ahorita del nombre del confesor de Fernando VII, pero era un fanático, y eso es una cosa que les trasladaba a ellos. Ellos se sentían efectivamente elegidos por Dios para gobernar a la gente. No había la duda de decir, tenemos que tener cierta autocrítica, cero. Entonces la educación no era una educación moderna, y no es nada más el caso de España, Se sabe, por ejemplo, la reina Isabel en Inglaterra nunca estudió nada. Ya siendo reina, ella se preocupó por tener maestros y preceptores que le enseñaban lo que ella tenía que saber, que era la Constitución, ciertas leyes y el protocolo. Lo mismo pasaba con los reyes de España. Les enseñaban lo que ellos creían que debían de saber y punto. Entonces, una cuestión moderna, tener una visión de mundo, no la tenían. Viajaban muy poco, o sea, no hubo ningún monarca español que se le ocurriera venir a América. Entonces, estaban muy limitados. Perdón, es que cada vez que pasemos esto, apago mi micrófono por cualquier cosa que llegue yo a estornudar o algo. Sí, de hecho... esta es una muy buena. Mexicanos, podrá ser un desastre, pero es mi desastre. Exactamente. Sí, es como Haití. Saludos si alguien nos ve de Haití, que lo dudo mucho, pero espero que no le haya pasado algo a David, porque se le apagó su camarita. Ahorita viene. Bueno, exacto, es como Haití, que le han propuesto así como que casi ser colonizado, y pues no, o sea, dicen no, pues no, porque somos un país independiente, ¿no? Es igual, o sea, cada quien sabría. Entonces, ya viendo este punto, que en ese momento, en 1824, es cuando ya México se establece como República Federal, o sea, pasamos del 21 al 24, pero hay un pequeño pero ahí, o sea, México se independiza, se ve muy bonito, el imperio, bla, 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 pero aquí hay una manchita al lado de Veracruz, que es esta cosa aquí, llamada la fortaleza de San Juan de Ulúa, el islote, o como quieran llamarle, que era el punto de entrada para Veracruz. Era una fortaleza para defender este importantísimo puerto de México, y que se quedó en manos españolas durante otros 4 añotes.
Aquí vamos a ver que esta parte va a ser muy incómoda para el gobierno mexicano porque se intentó, pues la verdad, negociar. No lo iban a dejar porque aparte, pues, no sin razón, la guarnición española ahí quería hacer como que el punto de lanza para reconquistar México de ser posible. Por eso yo quería hablar de intentos de reconquista, porque no se llevó a cabo, pero sí se tenía en la mente. Ah, sí, claro. Y este fuerte de San Juan de Ulúa era vital, porque si se perdía esto, se perdía la puerta de entrada a México. Acapulco sí estaba muy bonito y todo, pero no era tan fácil entrar por ahí como por Veracruz. Digo, para empezar. Entonces, aquí dice Isabel que nos manda saludos, que tarde llegó, pero dice, no sé de qué hablan, recién mencionó el maestro sobre Reyes viniendo a América, el primero en venir a Argentina es el actual, el hijo de Metalefantes, hace pocos años, Felipe V, sí es Felipe, ¿verdad? No, sexto, es Felipe VI, ¿verdad? Felipe VI. No, ya había venido como rey a México, ya a Sudamérica vino Juan Carlos. Sí, pero ya, o sea, antes de esta situación, en los siglos pasados, ninguno de los monarcas hispánicos vinieron para acá. Ah, es O sea, cierto. jamás, nunca. Los únicos que lo hicieron y huyendo de Napoleón fueron los portugueses. Así es. Pero bueno, esa es otra historia. Ahora, acá este punto es San Juan de Ulúa y va a ser muy importante porque en 1825 se reconquista. Ahí no sé si quieren comentar algo para que podamos seguir nuestro tema. A ver qué quieren comentar de esto. ¿Por qué se reconquista? ¿Cómo le hacen? Pues principalmente los tratan de matar de hambre. Hay cómo se sostenían de esta pequeña islote, es a través del abastecimiento a través de Cuba, que Cuba sigue siendo una isla, una pieza, todavía un pie dentro de América de España, y sigue mandando provisiones, sigue mandando municiones, sigue manteniendo esta línea de suministros, y para poder sacarlos finalmente, porque va a ser bastante difícil hacerlo de manera militar porque es una fortaleza como tal, se decide en vez de atacar directamente a la fortaleza, se ataca a los alrededores, se bloquea directamente el acceso a los de estos barcos que llevan las provisiones, y no les queda más opción a los que resisten, a los españoles que resisten, que pues pedir la paz y poder salir hacia Cuba nuevamente. Sí. Y de hecho, aquí es cuando ya se funda. ¡Ay, se nos fue Mariano! Se nos fue Mariano. Se me fue la señal. Solo fuiste. Perdón. Una falla de origen. Denos un segundo. Ahorita regresa el doctor Mariano. Denos un minutito. Ahora sí, perdón, es que le tengo que enviar el enlace por cualquier cosa. Buen corte de cabello, muchas gracias. Le llamo el tacaño porque no quiero cortarme el cabello durante un buen rato. Entonces, estábamos comentando esto. Hay algo aquí muy importante, David, y público. Aquí se funda ya oficialmente, aunque ya se haya fundado. Bueno, pero ya tenemos, la Armada de México. Ya hay barcos mexicanos. Y todos, wow, no más, o sea, por fin. O sea, sí, ya por fin tenemos. Había unos cuantos, no me sé todos, digo, también no quiero ahogarlos en temas, pero ya se hacen, ahora sí, barcos mexicanos, se hace un ataque hacia San Juan de Ulúa y se desplegó la operación en noviembre de 1825 para ocupar la fortaleza. Y desde Veracruz, desde el puerto, se empieza a atacar la fortaleza. Y se le empieza a rodear. ¿Ya regresó Mariano? Estoy regresando por el celular. No sé qué sucede. No tengo idea. De hecho, la tengo bloqueada. Me sacó de internet. No, pues. Sepa Dios qué pasó. No te preocupes. Pero bueno, nos podemos seguir por el celular. No hay problema mientras resuelvo esta bronca. Bendita tecnología, la verdad. El gato maullando hace que ladren mis perras, dice Isabel. Lo sentimos. Disculpas, ese es mío, anda.
Anda loco hoy. No te preocupes, son cosas que pasan. Aquí pregunta un tal Joaquín Hernández, al cual ignoraremos. ¿Quiénes eran los hombres de la guarnición de San Juan de Ulúa, nacidos en España, nacidos en América, leales a la corona española? Muchas preguntas para en vivo. A ver, ahorita vamos a hablar de eso. Yo creo que la mayoría serían españoles, ¿eh? La mayoría eran españoles. De hecho, uno de los encargados, aquí lo estoy viendo, era Francisco Lemaur. Así es. Y que había ordenado en 1823 el bombardeo de Veracruz, que lo cual era una opción muy tonta, porque pues poco podía hacer si no tenía un apoyo. Y sí recibía órdenes directas la guarnición de San Juan de Ulúa desde Cuba. O sea, era Madrid, Cuba, San Juan de Ulúa. O sea, así, directo. Nada de intermediarios, no. O sea, no tenían esa forma de decir, ay, no, es que se me ocurrió. Lo que sí, evidentemente, ese bombardeo no pasó por la cadena de mando y por eso mismo, pues, se decidió hacer una comparecencia del secretario de Guerra y Marina, hubo eso, hace mucho tiempo, y se le relevó del cargo a este personaje y se nombró al brigadier José María Coppinger como el comandante de la fortaleza de San Juan de Ulúa y que tuvo el extraño mérito de ser el último español que comandara esta fortaleza, y se empezó a desplegar a principios de noviembre de 1825, o sea, ya pasaron 4 años de la independencia. Pero también hay que entender que la situación de México no estaba como para hacer una campaña militar grande. ¿Ok? Entonces se hace la campaña, ahora sí, para empezar a atacar este fuerte, y con el general Barragán. ¡Ay, caray! Desactivé tantito el micrófono de Mariano porque me reventó el tímpano, una disculpa. A ver, es que se oye como... ¿Y es culpa mía? Porque no sé, ya desconecté la computadora, ¿eh? Estoy en puro celular. Ya quedó. Ok, entonces, este general Barragán va a atacar ahora sí desde tierra la guarnición de San Juan de Ulúa y se hace luego el sitio por mar, así como nos dijo David ahorita. Ahora sí se hace el sitio por mar por el capitán Baranda, que impuso el bloqueo, evitaba la llegada de suministros y finalmente pues se hace un sitio. Más allá de matarlos de hambre, la idea, la verdad, era hacerlos rendirse. Porque pues era ponerlos en perspectiva, ¿no? O sea, a ver, en serio, ¿te quieres morir de hambre por este islote? O mejor, ya, te rindes. Y la verdad es que ni siquiera la tropa mexicana quería hacer pedazos a la tropa española. O sea, no había ese sentimiento porque no era una guarnición tan importante. ¿Me explico? O sea, tampoco es como que fueran 100,000 soldados españoles, ¿sí? Ahí vamos bien. Claro. Ok, entonces se hace el bloqueo y pues dura muy poco tiempo. El 23 de noviembre de 1825, creo yo que ahora sí podemos decir que se hace la independencia total del territorio, porque se capitula esta fortaleza y pues las armas nacionales se cubren de gloria y ya por fin se hace esta toma total del territorio, lo que se considera territorio mexicano, ¿no? Lo cual es muy importante porque significa que se va a quitar la cultura anticolonialista de México. Estoy hablando en un sentido muy, muy literal. O sea, no vamos a replicar discursos actuales del gobierno, sino, o sea, es una cultura anticolonialista. Porque hacía 4 años este país todavía... tenemos problemas de audio, a ver si ahorita se componen. Este país que era España, todavía había dominado México, pero ya no tenía una posibilidad de tener un punto de entrada fácil a lo que hoy conocemos, pues sí, ya como México, y España, pues se quedaba en el punto de entrada para poder seguir adelante para un intento de reconquista. Ok, a ver, ahora sí, no sé si yo quisiera agregar un detalle que pasa en estas épocas. Desde que entra Guadalupe Victoria a la presidencia,
y ya antes algo había trabajado Iturbide, se pensaba en atacar Cuba y Puerto Rico con la idea de alejar de América los intentos de reconquista. Esto es una telenovela diplomática que se va a dar entre los gobiernos de Guadalupe Victoria y Simón Bolívar. Se llegó a establecer una alianza militar, marítima y militar, para que se creara una escuadra que fuera a liberar Cuba y Puerto Rico, con varias intenciones. Había en México y en Colombia quien pensaba que Cuba y Puerto Rico serían parte de ellos. Había quien pensaba de una manera más romántica que había que ayudar a nuestros hermanos cubanos a independizarse. Entonces, la tensión era fuerte. Lo que pasa es que ni en Cuba ni en México todavía nos caía el 20 de la pobreza en la que estábamos sometidos. Esta escuadra nunca se llegó a armar. De hecho, el poder sitiar San Juan de Ulúa, pues fue por lo poco que había, porque realmente no teníamos una escuadra marítima para poder enfrentar. Pero a nivel amenaza, a nivel bluff, pues sí era algo importante que les preocupaba a los cubanos y a los españoles, porque decían, en cualquier momento estos que son nuestros enemigos y estamos en estado de guerra, nos pueden invadir. Cuba está a tiro de piedra de Yucatán y Puerto Rico está pegadito a la parte norte de lo que es Venezuela. Entonces, eso como que complicaba un poquito el asunto. Perdón, es que siempre tengo que activar y desactivar mi micrófono por aquello de que luego se interfiere. ¿Algo que quieras agregar, David? No, todo bien. Ok. La caída del doctor Mariano es el contraataque del plan Cóndor. Sí, hombre, también nos traen coraje de eso. Escucho con percepción. Sí, de hecho es un tema no muy conocido, la verdad. Ahí hay un silencio tantito. Está prendido lo que... Ya, ahí queda. No le muevas nada. Ok, es que no sé por qué de repente cuando hablo se oye un eco muy fuerte. No creo que aquí lo puede confirmar David y el público. Bueno, este tema no es muy conocido porque la verdad es que no se enseña mucho aquí. Se tiene todo ese sentimiento muy anti-español a lo torpe, pero la verdad es que son temas que nos permiten entender un poquito más esta idea de unión latinoamericana, sí, como dijo Mariano, muy romántica, muy de, ay, pues es que vamos a unirnos todos para que tengamos esta visión de una América unida. Mariano, ¿Perdón? Ahí te veo. Y esta invasión que habla Mariano, que se intentó, de hecho, hubo un intento una vez, en 1828, una batalla, que fue un completo desastre para la Marina mexicana, porque, como dijo él, no había una marina así de verdad, y eso provocó que incluso España capturara un barco mexicano. Este es el fuerte de San Juan de Ulúa como se ve hoy en día. Es hoy un museo, ¿no? Sí, es museo. La verdad es que está muy bonito, no he ido nunca, muy bonito. Y así se veía el puerto de Veracruz en aquel entonces. Y vamos a empezar a hablar de Santana y de esta idea de Fernando. A ver, ¿quieres hablar de la idea de Santana, David? No te escuché, es que se sigue escuchando el eco. A ver, perdón, voy a tener que silenciar tantito a Mariano. No sé, Mariano, por qué silencié tantito tu micrófono, porque no sé por qué está teniendo ese eco terrible. No sé por qué, no sé qué está pasando, pero está ahorita fuera de mi control. Y mejor cuando tú hables, yo me callo. Así, para que no haya ese eco horrible. David, ¿quieres comentarnos de Antonio López Santana y por qué era tan requerido en ese tiempo, por favor?
Pues primero Antonio López de Santana es una figura, como comentabas, ya que comenzaba a escalar en el imaginario político, principalmente por su oposición, podría decirse, frente a Iturbide, que lo hace también muchas veces se expresa que por despecho, porque cuando Iturbide es emperador, cuando es nombrado emperador, va a visitar a Veracruz y nota que ahí él es pues prácticamente el rey del estado. Lo destituye, pero él comienza con esta revuelta en su contra. Bueno, al menos se une a estas revueltas en su contra, con el plan de Casamata. Él surge como esta figura de defensor de la República, es aclamado, a pesar de que también durante algún tiempo él combatió contra los insurgentes del lado realista. Parece que eso se les olvida de momento. Santana, en este momento, pues, se va a enfrentar directamente a esta invasión, a esta expedición de Isidro Barradas. Y bueno, ya llegará ese momento cuando debemos anotar por qué este ingenio de Santana, estas tretas de las que siempre se llegó a colmar, jugaron a su favor, porque la desventaja sí la tenía menos hombres, al menos al inicio del combate, y estuvo prácticamente jugándose una derrota casi segura, hasta que estas artimañas y el buscar el tiempo, el estirar el tiempo a su favor, le permitió darle la vuelta a la situación militar contra Barradas, al menos. Ok. Hay que también tener en cuenta algo, ahorita yo complemento, pero no sé si quiere comentarnos algo, doctor Mariano. Voy a silenciar mi micrófono y dejo encendido el de él. Creo que hay que entender que Santana fue el gran oportunista. Todas estas situaciones se le presentaron de maravilla para él aparecer en la palestra, porque no es que nadie lo nombrara, es que no había otro que pudiera actuar. Cuando ellos se enteran de la invasión de Barradas, el único militar que está cerca es Manuel Mier Terán, que estaba a las órdenes de Antonio López de Santana. Entonces se movilizan para atacar. Además, hay que reconocer, en una situación muy mal planeada, la primera pregunta que habría que hacernos, y que fue un error militar, es ¿por qué se trató de invadir en Tampico? O sea, podían haber entrado por Yucatán, podían haber entrado por Tabasco. ¿Por qué en Tampico? Y eso, hay libros que hablan de que fue un error táctico influido por Isidro Barradas. Isidro Barradas no conocía México. Isidro Barradas había peleado en Venezuela y en Colombia. Y cuando llega aquí, alguien le dice a nivel mapa, planearon una invasión a nivel mapa, y alguien les habrá comentado, es que Tampico es el lugar ideal. Pues fue fatal. Primero porque Tampico no es una zona muy poblada, tuvieron problemas de aprovisionamiento, de agua, de pertrechos, y claro, pues el resultado fue fatal. Desde 1825, cuando pierden San Juan de Ulúa, Fernando VII está planeando esta reconquista sin dinero, sin recursos. Realmente fue una expedición también muy flaca. Entran en la expedición de Barradas, si mal no me equivoco, 6,000 hombres, que llegaron en diferentes etapas. Entonces, no era algo, creo que alguien les dijo que iban a llegar aquí, iban a ser recibidos con aplausos porque lo reconquistaran. Ese es el gran error que tiene Fernando VII. Y por otro lado, Isidro Barradas era un hombre de poco carácter. Era un hombre que hacía lo que él creía que debía de ser, no hacía equipo, era un hombre no muy querido por sus tropas, ni por sus subalternos. Entonces, pues toda esta licuadora dio como resultado que fuera un fracaso. En el Inter hay un movimiento
manejado por un padre Arenas, que era español y trata de levantar a los peninsulares en contra del gobierno. Acuérdense también que hubo estas dos que ya mencionaba yo, las dos expulsiones de españoles. Entonces, el ambiente está muy caldeado. Pero fue fatal la elección de Barradas y fatal la estrategia que hicieron. Sí. Ahora sí, David. Sí, justamente el por qué no se elige Yucatán, que justamente era algo que también los mexicanos pensaban que iban a ir directa, es porque también hay rumores de que justamente se está preparando esta invasión. Desde La Habana, Cuba, se envían algunas cartas, hay algunos dichos, hay algunos chismes de que se están reuniendo tropas, se están reuniendo pertrechos, se filtra información, podría decirse, y ellos, Santana también pide directamente fondos para poder defender Yucatán. Se fortifica específicamente toda esa zona, pero pues resulta que la invasión va a ser al norte. Puede que haya sido, más bien, fue una mala elección, pero también haber atacado Yucatán no aseguraba justamente el que el éxito de la campaña. Y sí, atacó de hecho con 3,000 hombres, 3,500 hombres, y ellos iban con pertrechos de más, pensando justamente que iban a encontrarse con una sublevación, si no general, sí importante de algunos peninsulares, algunos españoles que seguían viviendo en México, de alguna forma, o algunos militares mexicanos que se pasaran a su bando. Justamente también cuando llegan a Tampico, preparan cartas, preparan pues como panfletos que distribuyen entre algunos pobladores y mandan a otros cuarteles, diciéndolos que el gobierno actual pues los tiene en harapos, los tiene hambrientos, no al contrario de lo que sucedía en condiciones de la colonia, ¿no? Dicen de nuestro señor rey, hay cartas donde dicen, donde se menciona esa parte de nuestro señor rey, perdonará a todos aquellos que se hayan pues rebelado contra el imperio español, siempre y cuando, y no les disparará, siempre y cuando no haya motivos para dispararles, y los vamos a acoger, vamos a tener el cuidado sobre ustedes, y de esta forma se planteaba esta idea de convencer a una parte de la población mexicana que se uniera a la reconquista. Esto es también esa falla, ese error de cálculo, ese error estratégico, porque es muy poca la población, si no es que nula, la que se une a su bando. Y al contrario, se encuentra con una resistencia muchas veces de guerrillas en algunos poblados. Ellos llegan el 26 de julio, Isidro Barradas desembarca en la isla de los Lobos, en Playa Cabo Rojo, se adentra hacia Tampico, a 80 kilómetros de donde están ellos desembarcando, se enfrentan a la primera resistencia mexicana el 31 de julio, que es una emboscada. Justamente podemos comenzar a llamarlo una guerra de guerrillas, mucho antes de que, no mucho antes, unos semanas antes de que llegaran las fuerzas de Santana, que venían desde Veracruz, y las de San Luis, que llegaban desde el interior de la República. Parten también ellos sin artillería y sin caballería, porque pensaban que lo iban a conseguir dentro ya del territorio mexicano. Gracias, David. Ahorita me voy a silenciar yo, pero le voy a dar la palabra al doctor Mariano para que siga hablando más de este tema. Deme un segundo, Mariano. Mira, ya veo que me liberaste. Algo que nunca tomaron en cuenta es que una guerra que duró 10 años, que es la guerra de independencia entre 1810 y 1821, generó una animadversión contra los españoles fuertísima. Ya desde antes de este movimiento estaba dividido en México en criollos y peninsulares, que eran los que dirigían al país.
la aversión hacia el peninsular y hacia lo español había sido muy grande por los años en que había habido estos pleitos. Eso es algo que nunca tomaron en cuenta. Entonces, el sentir de Fernando VII y de sus consejeros era que iban a llegar aquí y la gente se iba a volcar de felicidad porque llegaron los españoles, lo cual fue un error garrafal, un error que no tenía ningún sostén. Entonces, fueron realmente, fueron víctimas de la mala información que tenían. Sí, creo que ya no se está distorsionando tanto el audio. A ver si ya nos deja hacer un poquito más en la tecnología. Aquí nos comenta Alejandro Cadena, tengo entendido que se armó una escuadra de 4 barcos con la intención de capturar más barcos en Cuba. Sí, eso fue lo que se intentó hacer. Que fuera exitoso o no, evidentemente no lo fue. Pero bueno, el intento no quedó. Se llegó a atacar Centroamérica, Monterrey y Manila, entre otros objetivos. Sí, me parece que sí. La verdad es que es un tema bastante mal estudiado, sobre todo entre los historiadores actuales, creo yo, pero debe haber alguna historiografía. Hola a todos, de Vicente López. Barradas esperaba el apoyo a la población mexicana, exacto. Y decía Alejandro Cadena, en un volado es mucho decir 6,000 para el tamaño del país. No intenta acercarse con las naciones étnicas del imperio, o sea, las caltecas. Fíjate que hubiera sido buena idea buscar con los indígenas, así hablando muy en serio y sin ser sarcástico. Creo que hubiera sido una buena idea porque los indígenas tampoco estaban muy contentos con el gobierno, la verdad. Pero bueno, no sé, ustedes como vean, ¿creen que hubiera servido? Miren, yo a esas alturas, ya a ver, nunca hubo un núcleo indígena que generara una reconquista de los grupos indígenas contra España. No hubo eso en México jamás. En México los movimientos indígenas fueron derrotados, sometidos. Entonces, lo que quedaba después de 300 años de colonia eran unos grupos con unas ideas muy especiales y que ya estaban absorbidos por esta nueva civilización colonial. Entonces, no había un grupo tlaxcalteca como tal, ni un grupo totonaca como tal. Tal vez el que sí pudiera haber habido es un grupo maya. Tal vez, porque ya lo vimos después cuando vino la guerra de castas. Pero eso se tenían que haber hecho los contactos antes. O sea, no creo que pudiera llegar un tipo en Tampico. En primer lugar, ¿cuándo se enteran de que Isidro Barradas llegó a Tampico? Se enteran en la Ciudad de México 3, 4 días después. Hasta el 2 de agosto. Exactamente. Entonces, no se podía hacer esa cuestión de decir, a ver, vamos a contactar a los dirigentes tlaxcaltecas. No existían. No existía un núcleo político representante de los indígenas. Entonces, no había por dónde agarrarse. No sé si me explique. Sí, o sea, aquí está un mapita que encontré, hecho así, como decía Mariano, a mapas. Así es como se veía la invasión de Barradas en Tampico. Es algo realmente improvisado. Totalmente. Aquí dice Isabel algo que está muy cierto. Parece un error tras otro, como dice Mariano. Las operaciones anfibias son muy complicadas y caras, donde mucho puede salir mal a pesar de haber todo bien. Y también hay que reconocer que se enfermaron muchos de los soldados al llegar porque no estaban acostumbrados a ese tipo de clima. O sea, tampoco es que hubiera todo malintencionado, ¿no? O sea, en esa época pues ni siquiera se sabían todas las enfermedades. Aquí es una réplica en maqueta de parte del enfrentamiento. No había la preparación suficiente, no había dinero, no había la voluntad de parte de la población autóctona, o sea, los mexicanos, a combatir, y
también aquí hay algo muy cierto. Aunque ya había dejado de ser presidente de Guadalupe Victoria, pues seguía siendo militar. No sé con qué méritos, salvo ser guerrillero, pero bueno. Y aquí está Vicente Guerrero, que era el presidente de aquel entonces, golpista, digo, como hay que recordarlo siempre. El primer presidente golpista de México. No me importa su origen, o sea, fue un presidente golpista y pues, pero pues sí organizó la resistencia, aunque no le ayudó en su gobierno, ¿eh? Esta situación. Mariano se está conectando con él. Lo pongo con Sí, su ya pude. ¿Ves algo ves algo? Ok. Listo. Perfecto. Muy bien, ahora sí. ¿Seguimos? Vicente Guerrero organiza parte de la resistencia y, pues, que es cierto, no más estaba, pues, prácticamente Antonio López Santana. Entonces, era una situación extremadamente complicada, aunque al final obtienen la victoria los mexicanos. Y aquí va a estar Santana así viendo su gran victoria. No sé, ahorita Mariano qué quiera decir y yo me silencio. Victoria. O sea, es una victoria que reafianza el plan de independencia que tenía México. Es una fecha memorable, porque como salió mal, a toro pasado, pues se ve todo muy padre, muy claro. Oye, es que planeó mal Isidro Barradas, es que encontraron un lugar inadecuado, es que no tomaron en cuenta el vómito negro, es que Isidro Barradas no era un buen líder. Bueno, pero si los astros se hubieran alineado a la inversa y hubieran tenido apoyo en Tampico, hubiera sido más hábil Barradas y hubieran llegado a lo mejor a lugares más del Bajío, a San Luis Potosí, pues podría haber cambiado a lo mejor la situación, o a lo mejor se podría haber reconquistado una parte del territorio nacional. Los paran en seco y los para el ejército mexicano. Entonces yo creo que es pues sí es un motivo de orgullo. Y creo que justamente en este que los detiene Santana, tiene se da a notar el ingenio que como bien notan, tal vez no un genio militar, pero sí un zorro que engañó a los españoles, aunque no fue la razón principal de su derrota, sí se ve algo chusco. Tal vez él, Santana, acude con 1000 efectivos a combatir a Isidro, los detiene o logra al menos un empate en Tampico. Los españoles se mantienen en Tampico, él en Pueblo Viejo, y al menos hay un parón de algunas semanas, bueno, algunos días, hasta el 11 de septiembre, que es como la batalla decisiva, la batalla final de estos enfrentamientos. Se hace nuevamente un parón para poder negociar, y Santana, planeando tras bambalinas, le dice a uno de sus subordinados que al final de esta reunión entre y le diga las noticias nuevas, ¿no? De que hay 20,000 hombres que han llegado de refuerzo, y que están listos para entrar en combate en el momento que Santana quiera. Esto pues hace... Ese era Santana. Ese era Santana, porque 20,000 hombres no se reunían en esas semanas. Ni loco. Era un buen, como nos comentó Jalo, un gran organizador de ejércitos de la nada, pero 20,000 hombres era bastante volado. Y pues entre la finta, entre que igual y sí, igual y no, pues acceden a esta firma de la paz. Y con esta firma de la paz también se acuerda la expulsión, lo regresan a Cuba, a esta expedición, y se comprometen a no volver a alzar las armas en contra de México. Fue algo más terrible todavía, David, porque no pueden regresar todos. Se quedan en Tampico muchos enfermos y heridos, que de alguna manera en las negociaciones de rendición quedó México de cuidarse, de cuidarlos, lo cual hace, pero pues en las condiciones del momento México tampoco estaba muy boyante. Hay otros que se pierden y van a llegar a la Florida. O sea, el regreso no fue tampoco tan padre.
todo se apoyó en la victoria, esperando una victoria que nunca apareció. Y cuando las cosas no salieron bien, pues todo se vino abajo, fue un desmoronamiento terrible, que además políticamente le costó a una gran cantidad de mandos militares en Cuba y en España, al general O'Donnell y al general Serrano, donde los van a atacar por haber planeado mal y además por haberle regateado recursos a Barradas. Barradas siempre va a estar peleando de que lo tuvieron muy corto de recursos, lo cual no lo dudo, porque tampoco iba a tenerle el cheque en blanco, ¿no? Además, España no los tenía. Pero como sea, los partidos se ganan, aquí no con goles, pero se ganan con victorias. Y Santana derrotó a Isidro Barradas. Ahora sí, como decía el clásico, haiga sido como haiga sido. Iba a decir eso. No, justo iba a decir eso. De hecho, aquí, y me dejo un juicio de valor un poquito inapropiado, por favor no lo hagan en un análisis historiográfico, aquí estamos conversando amigablemente, como diríamos, como un cafecito. Aquí se gana una fama muy inmerecida Santana. Es como el jugador que vive de una chilena. No sé si me explico. Ya sé quién. No sé a quién me refiero. A uno que babeaba en la cancha ahí en Qatar. Pero ya hablando más en términos coloquiales, o sea, es como ese jugador que vive de un golecito y ya. De ahí en fuera no lo puedes dejar de alabar porque, es que ¿te acuerdas cuando? Y aquí va a ser la misma gata, pero revolcada. ¿Te acuerdas cuando Santana le ganó a los españoles? Sí, pero no ha ganado nada de más en su perra vida. O sea, y luego pues le vuelan la pierna y pues ya ahí se ganó otros 20 años de vida en la política. Lo que le decía yo a David es que ese Santana es el gran aprovechador de oportunidades que se le presentan. Fíjense, a ver, tú imagínate como un cronista de la época, ¿quién es el que tiene más laureles para 1830 en todo México? El que logró que se fuera Iturbide, el que logró que se estableciera la República, el que derrotó el intento de reconquista en Tampico. Esos los titulares del momento eran esos. Pues claro, él lo multiplicó a su favor y de ahí no volvió a tener ningún triunfo. Y aparte humilde, ¿no? Porque se retiraba a su hacienda y no quería buscar el poder. Porque estaba muy agotado. Entonces se iba y volvía a regresar. O sea, es un hombre habilísimo. Santana es un hombre habilísimo que nos costó muy caro. Como ahí, creo que, no sé si fue Fuentes Mares el que dijo que la pierna de Santana es la pierna que más cara le ha costado al pueblo mexicano. Porque esa pierna que perdió nos la cobró, pero con ganas. Con intereses. Exactamente. Sí, por eso digo que le dio vida como para otros 20 años en la vida política. Y la verdad es que pues muy inmerecido, pero bueno, voy a poner unos comentarios antes de que sigamos platicando y vayamos cerrando. Barrada, dice aquí un tal Joaquín Hernández, que quién sabe quién sea. Barradas, vengo a traerles democracia y libertad de parte de la corona española. Tampico, ni siquiera sé quién eres. Pues sí, es que también yo no Barradas diría que traían ni democracia ni libertad. No, es parte del chiste, o sea, sí, claro, claro. Y Imperio Tigre dice, españoles cuando volvieron a perder, pues a llorar. Es cuando, aquí dice, pero volverán arrastrándose ante nosotros. Híjole, no, la verdad es que mutear la pestaña de YouTube. Sí, es que eso hay que hacer para evitar que haya conflicto de audio. Y nos manda saludos de Roberto Ñañez, Imperio Tigre, mexicanos, que no se vuelve a repetir, Lo chistoso es que con con el intento de invasión que hicieron España e Inglaterra junto con Francia en el 62, Prim no tenía muchas ganas también de invadir, pero pues estaba representando a su gobierno, o sea, se entiende los reclamos económicos, pero la verdad es que no tenían ganas de invadir, o sea, solo era una cuestión más de mostrar músculo. El que sí ya venía preparado, pues era Francia realmente. Pero en este caso de la expedición de Barradas, que por cierto no lo dijimos, pero
es este personaje de mirada triste, mírenlo, pobrecito, hombre, pues parece que está regañado ahí por Fernando, que Fernando yo siempre he creído que nunca pensaba con la cabeza correcta. Ajá. Pues sí sabes por qué, ¿no? Ájale. Ajá. Es que tenía problemas él en su cuerpo. Pero bueno, el chiste es que este cuate Barradas, pues tampoco tenía grandes laureles, pero poniéndonos muy cínicos, en España, ¿quién los tenía? Nadie, no había de dónde. Vaya, yo creo que sí habría militares, estaba Morillo, el gran derrotado de Simón Bolívar, Uh-huh. los que decían los ayacuchos. Entonces, tal vez podía haber encontrado. El problema de Santana es que no le tenía confianza al ejército porque acababa de sufrir una rebelión de parte del general del Riego, 8 años antes. Barradas, ¿no? No, del Riego, el que se subleva. No, es que decías que Santana no tenía confianza. En la isla de Cádiz es la mayor parte del ejército, es que era un ejército de 20,000 hombres. Uh-huh. Entonces el mismo Fernando VII desconfiaba de su ejército. Del que sí tenía confianza, por alguna razón, era de Barradas. El problema, porque le tuviera confianza, ese 10% de capacidad y el 90% de confianza, parafraseando a no sé quién, pues no le resultó. Sí le tenía confianza, pero no era la persona adecuada. De hecho, el tiempo que estuvo Barradas en La Habana, en Cuba, preparando a su ejército, acabaron odiándolo el gobierno español en La Habana. Era un tipo prepotente, grosero, peleonero, acomplejado. Entonces, lo único que consiguió fue hacer enemigos dentro de la misma milicia. Uh-huh. Sí, no era un general así popularzón como este de Santana, por ejemplo, que pues se ganaba la gente, ¿no? O sea, hay que decirlo. Lo decía Will Fowler en su muy buen libro acerca de Santana, por cierto, sí. Uh-huh. Que menciona que era una persona extremadamente popular, que aunque era un pésimo militar, porque era pésimo, era muy valiente, lo cual no quiere decir que fuera bueno, sino que rayaban la imprudencia, pero pues al final el tipo estuvo tal vez en el momento correcto, uh-huh. Aunque eso no salvó al régimen de Guerrero, que estaba condenado desde el principio, porque llegó ilegítimo, y pues iba a ser un comentario que llegaba con ciertas intenciones Guerrero, pero capaz de que nos tachan de discriminatorios aquí. Aquí comenta Isabel, pregunta, ¿qué problema tenía Fernando? Bueno, es un poquito en broma, pero él tenía una condición corpórea en la cual su falo pues era muy grande. Entonces por eso digo que no pensaba con la cabeza correcta. Sí tenía esa fama, efectivamente. Sí. No, pero sí lo midieron y sí era una cosa increíble. Sí, esto sí es más científico. En España toda por dedazo, conexión y soborno. ¿España o México? ¿Y cuándo? En los dos. Pero en España peor, en España lo tenían, aquí estábamos probando, pero en España lo tenían establecido. Uh-huh. Y más allá de que si colonizaron, ¿no? Acá, al final México ha tenido 200 años para corregir eso y se ha acentuado. Aquí dice Facundo Morelos, Barradas parece Orson Welles de joven, ándale, tiene esa pinta. Y aquí está un Fernando menos agraciado, pero sí tiene toda la cara de Borbón este Fernando, la verdad, ahora que lo veo bien. Todos se parecen. Sí. No niega la cruz de su parroquia. Afortunadamente la princesa actual no se parece tanto. Pobrecilla, si no sufriré mucho. Pero bueno, vamos a ir cerrando el tema. A mi opinión, ya hablando muy en serio, creo que pues el intento de reconquista quedó como en cierto modo, un intento más a la desesperada y hecho con las tripas de parte de Fernando que una organización real, o sea, no tuvo pies ni cabeza,
es evidente que le agarró muy mal el hecho de perder San Juan de Ulúa, y la idea de creer que iban a ser recibidos con los brazos abiertos no solo era ingenua, sino que era de una falta de contacto con la realidad muy grande, porque ya lleva 8 años independiente el país. En esos 8 años pasan muchas cosas, y notoriamente, pues los que ya se consideraban mexicanos no estaban muy deseosos de estar bajo otro monarca otra vez. No sé qué opinan ustedes. Mira, para 1834, que es cuando muere Fernando VII, en España se seguía hablando de México como el virreinato de la Nueva España. Se seguía hablando de Venezuela como la capitanía de Venezuela, el virreinato del Río de la Plata. O sea, se siguió manteniendo el protocolo como si todavía existieran. Es algo, es un problema yo creo que más incluso psicológico y alimentado por los barberos. El poder es un gran corruptor, y Fernando VII, con el poder que tenía, pues era corrompido por sus aduladores. Va a tener que llegar la hija, que no fue ninguna maravilla, para que le cayera el 20 que tenía que reconocer las independencias americanas. Él no reconoció ninguna independencia americana. Se murió encaprichado con que América seguía siendo parte de España. Sí, es un problema muy serio. Sí. Y yo creo que una consecuencia importantísima es que fue un parón, con lo cual se acabó esa inquietud española de reconquistar. No nada más para México, para toda América. Sí. Eso es importante, como que dijeron, no podemos, ya es algo, ya es cosa juzgar. Por ahí no va el camino. Uh-huh. Tú mencionabas cuando vino lo de la expedición tripartita, efectivamente, Prim, que conocía lo que pasaba en México, estaba casado con una mexicana, hija de un ministro de Juárez. Él sabía cómo estaba en México y cuál era la opinión acerca de los españoles. Él sabía que España no tenía ninguna posibilidad, no obstante que la reina Isabel II, el general O'Donnell y el general Serrano, que uno era el presidente del gobierno y otro el capitán general de Cuba, le dieron órdenes de que entrara a México, que se quedara con lo que pudiera de México. Él desoye a Juan Prim. Cuando regresa a España lo van a juzgar por traición, pero tuvo la habilidad de decir, ¿para qué me meto en una bronca que nada más estoy ayudando a Napoleón III? Y que no vamos a sacar ningún provecho. Sí, no sé qué quieras decir, David. Pues igual, para cerrar, ¿qué le pasó a Barradas? Él, después de que sale de aquí de México, se dirige a Nueva Orleans. Después de ahí se toma otro barco hasta París. No sé por qué no se fue directamente a España, pero tal vez ya se las olía. Lo juzgaron justamente por rendirse, lo consideraron una traición y lo condenan. No estoy seguro si a muerte. Ahí, doctor Mariano, no sé si creo que no lo llegaron a condenar a muerte. Creo que no lo llegaron a condenar a muerte. Pero al menos sí es juzgado y sí es condenado. Sí. Y es encarcelado. Y creo que él más bien creo que no fue encarcelado, sino se autoexilió en París, ¿no? Se exilia. Sí, él se quedó le llegó el rumor de que lo iban de que si se regresaba a España no le iba a ir bastante bien, y pues mejor se quedó en París a vivir tal vez paupérrimamente, pero al menos en libertad. Cuando muere Fernando VII, pues le ofrecen como una especie de perdón y que se incorpore nuevamente a las filas militares, pero él rechaza y él muere en 1835. Siguen todavía ya en París. Uh-huh. No estoy seguro de eso, confieso mi ignorancia. Yo tengo entendido que si él llega a pisar territorio español, lo juzgan, lo detienen
y por alguna argucia se vuelve a ir a París, pero no estoy seguro, ¿eh? No, de hecho se fue derrotado, se fue a, sí llega, iba a ir hacia la corte y se le quería detener, pero se decide quedar en París para evitar precisamente esa detención, aunque era leal a Fernando. La verdad es que pues no estaba muy deseoso de ser juzgado. Sí, obviamente, y que a lo mejor se lo fusilaran, porque Fernando no tenía la mano pesada, ¿eh? Sí, era bastante rencoroso el tipo. Hay que también entenderlo que, pues, si bien Isidro es, pues, responsable, él no es el único culpable. Ujú. O sea, desde la cabeza, pues, no funcionaba esto, pues, o sea, es como, no sé, decir, oye, pues voy a hacer cambios, pero pues no los tengo bien planeados, y pues ya no sale, ¿no? O sea, y aquí nos comenta Isabel Salgado que no sabía que era la condición de Fernando, sí fue una condición de él. Un gran problema era la enorme desconexión con las colonias, la gente de a pie y hasta los comerciantes y terratenientes españoles no tenían ningún trato económico o familiar con América. De hecho, estaban a su bola peleando por la República, que la Pepa, que los afrancesados, que si la corte inglesa, pero América no sabe ni dónde estaba, o a lo mucho Cuba, ¿eh? No era, no era su prioridad lo demás. Cuando se pierde Cuba, y ya en el 98, ahí es cuando ya entra la crisis total y existencial de España, pero eso es historia para otro momento. A mí me parece que esta expedición resultó un fiasco por donde se le vea. ¿Trajo consecuencias positivas para México? Sí, reafirmó su independencia, lo cual es muy bueno. Uh-huh. Reafirma que el país desea ser una nación no solo independiente, sino republicana, que eso más allá de bien o mal es lo que se decide elegir y por eso fracasa tan rotundamente el Segundo Imperio, aunque se trae a un ejército, pues sí, de buena calidad como era el francés en años posteriores. Lamentablemente esto no ayuda a dejar más estable el país. Lo que debió haber sido, en mi opinión, un momento de unión entre las distintas facciones, no se logra y solo acentúa más esas gravísimas divisiones que había para la postre hacer caer el gobierno federal y pues ni modo, o sea, nunca se pudo terminar de cuajar ese proyecto. Pero bueno, no sé si quieran comentar algo más o ya vamos despidiendo. No, yo creo que lo que dices es muy cierto, pero tampoco le podríamos pedir peras al olmo, ¿no? Sí, Fue claro. un triunfo militar como la rendición de San Juan de Ulúa. Son dos momentos pero el país era un desastre. Uh-huh. México tenía todo lo malo que tenía España, todo lo malo. También no era un gobierno moderno, no se cobraban impuestos, no había arcas públicas sanas, cada zona era gobernada por un jefe militar, ese jefe militar hacía lo que quería en su territorio y para eso estaba el ejército que comandaba cada quien. Entonces, si a alguien no le parecía algo, pues venía el golpe de Estado. Calcúlense que entre 1824 y 1846, que viene la invasión de Estados Unidos, son 22 años. Creo que hubo 27 presidentes. Entonces. Sí, de hecho, ahorita como comentario adicional a esto, vamos a tener varios shorts de los presidentes de México. Y como sorpresa les dejo ahí que hasta Martín Carrera fue presidente de México. Sí, no. Así que David, caray, ¿en serio? Sí, no, pues sí, era una cosa de verdad bárbara. O sea, después de Guadalupe siguen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24 hasta Benito Juárez. Pues ahí tienes. Son muchos. Un demonial, y no duraban, hubo unos que duraron una semana, otros que duraron 2 días y eran tumbados por el golpe militar que venía después. Lo chistoso fue uno, no me acuerdo ahorita cuál, digo, cuando lo investigue me acordaré. Hubo uno que organizan una expedición para reconquistar Texas y el general Lucho en turno
decide agarrar esa expedición, regresar a la Ciudad de México y hacer el golpe de Estado. O sea, sí, claro. Ese era en México, y a pesar de que se hace esta victoria militar, sí importante, sí trascendente, a efectos prácticos no logró algo que creo yo que debió haber logrado, que era un ánimo de unión. Y solo se logra esa unión con más fuerza a partir del desastre de 1847, que por ahí nos sale alguien que si hablamos de esa guerra, sí lo podremos un día tratar, pero hay que también permitir que, si se puede, que elija la gente, porque claro. ustedes son los que eligen esos temas, recuerden, público. Y hablando de eso, antes de que terminemos, mañana va a estar una nueva encuesta para que vean el en vivo de la próxima semana, lo elijan. Y les comentamos que vamos a tener diferentes videos a partir de enero, ¿verdad? Platicamos que iban a ser, ¿verdad? Sí. Enero van a tener diferentes temáticas, vamos a ampliar nuestro abanico y el contenido militar pasará a HC2, que va a ser nuestro canal netamente de historia militar y de cosas más escabrosas, ¿va? ¿Algo para cerrar, chicos, para ya empezar a despedirnos? Yo por mí, no. Todo bien. Buenas noches a todos. Pues muchas vamos gracias. a terminar. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden dejar su me gusta, su comentario, su compartida. Y nos vemos la próxima semana. Y mañana hay un nuevo short. Hasta la próxima. Hasta mañana.